Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión programada para la clase teórica de semiología. Esta sesión, para empezar, es una reunión recurrente, así que por favor, si es que se corta, ustedes saben, el Zoom tiene 45 minutos o 40 minutos. Si es que se corta, vuelvan a ingresar al mismo link, por favor. De todas maneras, vamos a tratar de hacer una sesión no muy tediosa, con aspectos puntuales acerca de la semiología aplicada que nos ha tocado exponer. ¿Ya? Bueno, siempre eh, les muestro esta imagen a los estudiantes, ¿no? Indicándoles que las enfermedades son como árboles, todos los árboles tienen signos y síntomas, tienen hojas, tienen flores, tienen frutos. Lo que tiene que unir estos signos y síntomas para que se correspondan con una misma enfermedad, con un mismo árbol, es el tronco, ¿no? Y entonces, en esa, un segundo. En esa comparación, las manifestaciones clínicas vienen a ser las hojas, los frutos, las flores, ¿no? Que todas las enfermedades tienen manifestaciones clínicas, muchas veces similares, ¿no? Pero para que se corresponda con una enfermedad, estos signos y síntomas tienen que compartir la misma fisiopatología. Y de esta manera llegamos al diagnóstico definitivo. Bueno, ahora me ha tocado hablar de los estados de conciencia. Hay que tener muy claro los términos. Estados de conciencia se refiere a una construcción, ¿no? Del nivel de conciencia, que no es lo mismo, más el contenido de la conciencia. El nivel de conciencia tiene su función en el tallo cerebral. Y el contenido de la conciencia radica en cuanto a su función en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, el estado de conciencia es una construcción del nivel de conciencia y del contenido de la conciencia, que traducido a la fisiología, una interjunción entre la actividad del tallo cerebral y la actividad cortical. Entonces, aquí tenemos unas estructuras, una estructura denominada sistema reticular ascendente, ¿no? El cual se proyecta en la protuberancia, en el mesencéfalo, de ahí lanza sus neuronas, este grupo neuronal lanza sus ramas hacia la corteza, ¿no? De aquí se dirigen a otras regiones como el tálamo, el hipotálamo, y permiten que la persona pueda estar alerta, puede estar lúcida, puede estar vigil, ¿no? Entonces, una conjunción, ¿ya? Entre tallo y corteza cerebral. Eso se lo denomina esas fibras muy especializadas, sistema reticular ascendente. Entonces, para nosotros valorar el estado de conciencia y los niveles de conciencia, hacemos uso de la herramienta semiológica de la observación, ¿ya? Entonces, a través de la inspección, nosotros podemos valorar inicialmente los niveles de conciencia. Que decíamos, no es lo mismo que estados de conciencia. Ahorita vamos a aclarar cuáles son las diferencias. Entonces, indicarles que nosotros vamos a tener 4 niveles de conciencia. El primero va a ser, así como este paciente, la vigilia, ¿no? La persona está con los ojos abiertos, está despierta, si vale el término, ya a ese nivel de conciencia se le llama vigilia. Y ya en deterioro, el siguiente nivel de conciencia va a ser la somnolencia, donde la persona va a tener tendencia al sueño, ¿no? Entonces, estamos empezando por los niveles de conciencia. Decimos el primero, vigilia, luego la somnolencia, luego a este estado de conciencia le sigue en orden de deterioro el sopor o el estupor, ¿no? El cual puede ser superficial cuando la persona, como ven en la imagen, está con los ojos cerrados, no está vigil, no está con los ojos abiertos, pero esta persona despierta a un estímulo verbal, a eso se lo llama sopor superficial. Y cuando no lo hace, cuando la persona, pese al estímulo verbal, sigue con los ojos cerrados, pero aplicamos un estímulo doloroso y la persona responde a ese nivel de conciencia, lo vamos a llamar sopor profundo, ¿no? La apertura de ojos al estímulo doloroso. Y si la persona no responde, el siguiente nivel de conciencia es el coma, ¿ya? Entonces, también hay un coma inducido que nosotros en las terapias intensivas utilizamos medicamentos para sedación, ¿no? Es un coma inducido
para que se puedan realizar ciertos tipos de tratamientos. Ahorita vamos a ver la definición del cómo. Entonces, decíamos que el estado de conciencia resulta de la interacción del nivel de conciencia más el contenido de la conciencia. Y el contenido de la conciencia, decíamos, tiene una función superior a nivel cortical, ¿no? Entonces, el contenido de la conciencia se puede clasificar en dos tipos: la orientación autopsíquica, haciendo alusión a este término a todo lo que el paciente conoce sobre sí mismo, su nombre, su edad, su profesión, su vivienda. Entonces, esa es la orientación autopsíquica. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a valorar esto? Preguntándole cuál es su nombre, qué edad tiene, cuántos hijos tiene, o sea, todo lo que el paciente conozca sobre sí mismo, ¿no? Si la respuesta es correcta, orientada, entonces tiene una orientación autopsíquica normal, ¿no? El siguiente nivel o el siguiente componente del contenido de la conciencia va a ser la orientación alopsíquica. Haciendo referencia a este término, a lo que el paciente conoce sobre su entorno, ¿ya? Sobre su entorno en espacio y en tiempo. Entonces, a esta orientación podemos valorar preguntándole dónde se encuentra, qué día de la semana, qué mes del año, qué año es, todo lo que el paciente nos pueda responder de su entorno, ¿no? En tiempo y en espacio, preguntarle dónde se encuentra, está en su casa, en su oficina, en la iglesia. Entonces ya el paciente nos dará una respuesta y nosotros poder tener una idea si tiene o no también conservada la orientación alopsíquica. Muy bien, entonces, decíamos, nivel de conciencia más contenido de la conciencia nos va a formar los estados de conciencia. Entonces, un nivel de conciencia de vigilia más una orientación auto y alopsíquica conservadas nos va a dar un estado de conciencia denominado lucidez, que es el primer estado de conciencia, ¿no? En este momento todos ustedes están lúcidos porque están vigiles, se conocen a sí mismos y están orientados en tiempo y espacio, entonces están lúcidos. Algunas personas pueden estar en vigilia con los ojos abiertos, pero con una alteración del contenido de la conciencia. Ese estado de conciencia se lo denomina confusión. Si el paciente está somnoliento y además con su contenido de la conciencia alterado, ese estado se llama obnubilación, ¿no? Entonces, lucidez, confusión, obnubilación son los estados de conciencia. Y en otros textos también se hace, eh, se hace referencia como nivel de conciencia, o como estado de conciencia, perdón, al coma profundo, ¿no? Para valorar Para valorar el estado de conciencia, nosotros tenemos varios scores. El más utilizado es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Que inicialmente se lo ha diseñado para tratar en pacientes con enfermedad cráneoencefálica por trauma. Pero gracias a su utilidad se lo ha ido aplicando, ¿no? En este score vamos a valorar tres variables: la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. La apertura ocular con un total de 4 puntos, motora de 6 puntos y verbal de 5 puntos, haciendo un total de 15 puntos, ¿no? Entonces, si hay una apertura ocular espontánea, tendrá 4 el paciente de puntaje. Si esa apertura se hace ante una orden verbal, un sopor superficial, estará con un puntaje de 3. O ante un estímulo doloroso, la apertura ocular, sopor profundo, estará con un puntaje de 2. No hay puntajes de 0, si no hay respuesta, se coloca una puntuación de 1. La respuesta motora, si el paciente levanta la mano o obedece una orden verbal, tiene un puntaje de 6. Si no hay respuesta a la orden verbal, evaluamos estímulo doloroso. Si localiza el dolor, el paciente tiene puntaje de 5. Si retira al dolor, tiene puntaje de 4. Si flexiona, de 3. Si extiende, de 2. Descerebración, de corticación. Y si no responde, un puntaje de 1. Y la respuesta verbal puede estar orientada si el paciente le responde de manera correcta al interrogatorio. Puede estar confuso cuando el paciente tiene ideas confusas. No nos responde a lo que le estamos preguntando, pero hay respuesta. Inapropiadas cuando totalmente se pierde la orientación auto y alopsíquica, ¿no? El paciente nos responde cosas que no le estamos preguntando. Por ejemplo, si le preguntamos cuál es su nombre y el paciente nos diga
zapato, nos diga bicicleta, ¿no? O sea, palabras inapropiadas a la pregunta que estamos haciendo. Incomprensibles cuando el paciente emite eh, monosílabos o hace culturaciones que no se pueden comprender, ¿no? Y si no hay respuesta aún. Esta es la escala que más utilizamos, no solamente para valorar estado de conciencia. Ustedes saben que la medicina es una ciencia que está en constante evolución. Inclusive, la escala de coma de Glasgow forma uno de los 3 criterios clínicos para el diagnóstico de sepsis, ¿no? Entonces, es muy importante saberlo muy bien. Existen unos memotécnicos, por ejemplo, para evaluar apertura ocular, es ver dolores, espontánea, verbal, dolor y sin respuesta. De respuesta motora, o lo reflexiona, le obedece, localiza, retira, flexiona, extiende y no hay respuesta. Y de respuesta verbal o con palabras incomprensibles e inapropiadas. Si lo hacemos de esta manera, la memorización, les apuesto que no vamos a tener muchos problemas al momento de aplicar este score, que como les digo, tiene mucha utilidad. Y como su nombre nos indica, este score nos ayuda a la valoración del coma, ¿no? El coma se lo define como una falta de respuesta. El paciente no puede despertar, no hay una respuesta. El paciente está con los ojos cerrados, desconectado del entorno, ¿no? Entonces, esa es la definición actual de coma. El coma fisiológicamente se lo define como una alteración del complejo neuronal que conforma el sistema reticular ascendente, que decíamos está en el mesencéfalo, en la protuberancia, ¿no? Es un sistema neuronal muy complejo que emite múltiples en cuanto a fibras hacia la corteza y hacia el tálamo, hipotálamo, etcétera, para mantener al paciente lúcido, despierto, vigil, ¿no? Entonces, la alteración de este sistema reticular ascendente se lo conoce fisiológicamente como causa del coma. Y existe una escala en esta escala del up-to-date que podemos ver del 2018, ¿no? Nos muestra un score, una escala Blantyre de coma, donde valoramos movimiento ocular, donde mejor respuesta motora y mejor respuesta verbal, ¿no? No es igual que la escala de coma de Glasgow, ¿no? Las variables son más simplificadas. Por ejemplo, si el paciente mira o sigue, tiene un puntaje de 1, el movimiento ocular. Si el paciente no mira ni sigue, tiene un puntaje de 0, que sería un puntaje de 0. En cuanto a la respuesta motora, si localiza estímulos dolorosos, tiene un puntaje de 2. Si el paciente no responde a estímulos dolorosos, tiene un puntaje de 1. Y si no hay una respuesta o una respuesta inapropiada, tiene un puntaje de 0. En cuanto a la respuesta verbal, si el paciente llora por un estímulo doloroso o habla, un puntaje de 2. Si el paciente tiene una respuesta anormal de llanto frente al dolor, tiene un puntaje de 1. Y si no responde frente al dolor, tiene un puntaje de 0, ¿no? Entonces, miren, aquí ya es una evolución de la escala de Glasgow mucho más simple para valorar el coma, ¿no? Y causa de coma, aquí en esta les voy a mostrar, les voy a dejar de compartir esto. En esta actualización de la UPTUDE que les he podido encontrar, están resumidas las principales causas de... Pueden ver mi pantalla, creo que no la estoy compartiendo, ¿no? A ver, denme un segundito. Muy bien. Esta es la UPTUDE y la herramienta de decisiones para clínicos que nosotros utilizamos, ¿no? En aquí podemos analizar las causas del de patologías no estructurales, ¿no? Como las toxinas, ahí hablamos del talio, hablamos de los hongos, champiñones, cianuro, metanol, etc. Entonces, las causas que nos pueden inducir al coma son varias, pueden ser toxinas, pueden ser drogas, ¿no? Las benzodiazepinas, los sedantes, trastornos metabólicos como la hipoxia, la hipercapnia, la hiponatremia, hiperglucemia, hipoglucemia, cetoacidosis diabética, ¿no? Múltiples causas metabólicas, infecciosas, bacteriales, virales, sífilis, sepsis, fiebre tifoidea, malaria, etc., ¿no? Psiquiátricas, la catatonía, ¿ya? Como causa del coma. Luego, dentro de otras enfermedades, todo esto son patologías no estructurales, o sea que no hay una alteración estructural del cerebro o del puente, ¿no? Tenemos el hipotiroidismo,
embolismo arterial, hipotensión, isquemia, enfermedad o estatus epiléptico no convulsivo, choque de calor, varios causas, ¿no? Y dentro de las estructurales, ahí ya tenemos lesiones que pueden ser expansivas, tumorales, pueden ser algún tipo de lesión infecciosa. Donde ya hay una lesión estructural, se dividen en supratentoriales e infratentoriales, ¿no? Cuando son simétricas estructurales, supratentoriales e infratentoriales, y también lesiones asimétricas estructurales, supratentoriales e infratentoriales. Y hay una gama de enfermedades que nos pueden llevar a un estado de coma, ¿no? O sea, el coma no se debe a una sola causa, existen múltiples enfermedades las cuales hay que ir analizando, ¿ya? Bueno, entrando ya a la parte de la semiología aplicada, vamos a empezar hablando del síndrome de hipertensión endocraniana. Como saben, el cerebro está dentro de una caja, ¿no? Una caja ósea, lamentablemente no expandible, o sea, si hay una alteración en el contenido del cerebro, que prácticamente es el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, cualquier alteración homeostática de estos tres componentes de la bóveda craneana va a producirnos un incremento en la presión, ¿no? ¿Y cuál va a ser la manifestación clínica del incremento de la presión intracraneal? El principal síntoma va a ser la cefalea. Una cefalea intensa o holocraneana, no aguda, generalmente ya es una cefalea insidiosa, asociado a mareos muchas veces, vértigo, vómitos en proyectil. Muy importante el examen físico, valorar el fondo de ojo, ¿no? En la hipertensión, el signo de oro para el diagnóstico, el examen físico, el examen clínico es encontrar el edema de papila, ¿ya? Puede haber hipertensión, ¿no? Puede haber bradicardia y alteración respiratoria. Esta triada la conocemos, es pregunta de examen por si acaso, tómenlo muy en cuenta. La triada de Cushing de la hipertensión endocrinal. Hipertensión, bradicardia y alteración respiratoria. La respiración de Kushmaul, ¿no? Puede haber convulsiones, ¿ya? Y todas estas manifestaciones, miren, bien sencillitas, nos van a formar esta enfermedad así representada en un árbol, como les decía, comparten la misma fisiopatología de la hipertensión endocrinal. Entonces, muy importante, les pongo esto para que hagan funcionar su memoria fotográfica, el diagnóstico del fondo de ojo, ¿no? En el fondo de ojo hay un edema de papila. Este, por ejemplo, es un fondo de ojo normal. La relación arteria-vena siempre es 1, 2, ¿no? Las arterias son más delgaditas. Todas las personas que han tenido la oportunidad de, en sus prácticas de pares craneales, ver cómo es una arteria, ¿no? Es como un alambrito de plata, ¿no? Muy refringente. Y la vena es 2 veces mayor al diámetro de la arteria, ¿no? Y esta es la papila, ¿no? Entonces, esto es un fondo de ojo normal. Ahora vamos a ver uno alterado. Miren, aquí hay edema de papila. Las venas se vuelven más tortuosas. La relación es 3:1 ya en relación a las arterias, ¿no? Y la causa de esta hipertensión endocrinal generalmente, como decíamos, es una lesión expansiva. El antecedente del traumatismo cráneoencefálico vital como signo diagnóstico, signo prefecto en este síndrome, y nos vamos a encontrar los complementarios son con estas imágenes. Aquí ustedes a la derecha de su pantalla pueden ver un hematoma subdural. No así simplemente viendo la tomografía, el hematoma está debajo de la dura, tiene una forma de plátano, por eso les he puesto ahí para que nunca más se confunda. A ver, den un segundito, por favor. Ahora sí. Sí, doctor. Ya. El contenido de la cavidad del cráneo, si se ve alterado cualquiera de los tres componentes, va a ocurrir un síndrome de hipertensión, donde la cefalea, vértigo, vómitos explosivos, edema de papila y la triada de Cushing de la hipertensión endocrina. No confundirse con la enfermedad ni con el síndrome de Cushing, que son enfermedades endocrinas, ¿no? La triada de Cushing se caracteriza por hipertensión, bradicardia y alteraciones respiratorias. Puede haber convulsiones compartiendo la misma fisiopatología. Llegamos al diagnóstico de hipertensión endocriniana, donde el examen físico, les decía, un
una papila, un fondo de ojo normal, y aquí tenemos alteración, ¿no? La papila edematizada con un halo oscuro, alteración de la relación arteriovenosa, ¿no? Las venas más tortuosas, y como causa, decíamos, las lesiones en antecedentes de traumatismo cráneoencefálico por sangrar. El hematoma subdural, que tiene esta configuración, vamos a ver así como un plátano, por sobre esa puesta así esa figura para que no se olviden. Y el hematoma epidural, que siempre va a ser así, como un limón, ¿no? Como un rombo. Entonces, fácil diagnosticar. Esta hemorragia está por debajo de la dura madre y está por encima. Siempre comparten esta configuración, entonces no hay donde perderse. Hematoma subdural y hematoma epidural como principales causas del síndrome de hipertensión endocraniana. También pueden haber, como decíamos, una alteración en el contenido de sangre, como una hemorragia intraparenquimatosa, obviamente nos va a elevar la hipertensión. Aquí otro hematoma subdural. La hidrocefalia también incrementa la presión intracraneana, ustedes saben, por el cierre o el estrechez de los orificios donde desemboca el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, nos puede llevar a una hidrocefalia con hipertensión, ¿no? La hemorragia subaracnoidea, aquí ustedes pueden ver la aracnoides pintada de blanco, que normalmente no se da, solo en las hemorragias. Miren aquí el espacio subaracnoideo, pintado de blanco, y de blanco así se ve la sangre, ¿no? En el cerebro, en el cerebro. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro síndrome, continuando con la semiología aplicada, que es el síndrome meningoencefálico. El síndrome meningoencefálico comparte toda la misma clínica del síndrome de hipertensión endocrinal. Cefalea, visión borrosa, náuseas, la triada de Cushing, con poder convulsiones. Y nos ayuda mucho en este diagnóstico el examen de punción lumbar y análisis citoquímico del líquido pleural, ¿no? Entonces, con todo esto vamos a llegar al diagnóstico de un síndrome meningoencefálico, el cual puede tener una causa generalmente la mayor frecuencia infecciosa, ¿no? Por bacterias, por parásitos o por hongos. Y en segunda causa, las lesiones vasculares que veíamos, ¿no? Puede haber una hemorragia intraparenquimatosa, subdural, epidural, etc. ¿Cuál va a ser la clínica? Nos tiene que llamar la atención en el síndrome meningoencefálico la fiebre. Fiebre, temperatura arriba de 38.2. Alteración del estado de la conciencia y rigidez, ¿no? Y en nuestro texto base dice, ¿no? Son todos los componentes que nos tienen que orientar a pensar en un síndrome meningoencefálico. Uno, la cefalea, el principal síntoma. Cefalea intensa, ¿ya? Holocraneana, 10/10, insidiosa. Y aparte de la cefalea, el segundo componente del síndrome meningoencefálico va a ser la contractura muscular. Esta contractura puede ser de músculos del cuello, puede ser generalizada, ¿no? Por ejemplo, para ver la contractura, tenemos el signo de Lewinson, donde el paciente no puede llevar el mentón hacia el tórax, ¿no? Por la rigidez. Eso le produce dolor. Entonces, ahí ya hablamos de una contractura a nivel cervical. Entonces, es un signo de Lewinson, se llama de la contractura cervical, ¿ya? En el síndrome meningio. Ahora, como les decía, la contractura puede ser generalizada. Hay una contractura donde hay una hiperextensión de la cabeza, del tórax, con flexión de miembros inferiores, que se llama actitud en opistot, ¿no? Cuando ya la contractura es extrema. Puede haber otro tipo de contracturas, ¿no? En este paciente, por ejemplo, en estos pacientes cuando se les pide que se sienten o cuando se les pide que se incorporen, lo van a hacer así, formando un tren del embudo, ya apoyando las extremidades sobre la cama, ¿no? Para poder establecerse, ¿no? Esto es por la rigidez del raquis. Se llama signo del trípode, y la rigidez de los músculos de la nuca y del raquis permiten que el paciente opte por esta posición, ¿ya? El signo de Lewinson es contractura por rigidez de la nuca, ¿no? Que el paciente, como les decía, no puede llevar el mentón hacia adelante.
Hay otra contractura que son de los músculos inferiores. Aquí pueden ver, miren, contracturados, flexionados. Este fenómeno a nivel de los músculos flexores de los muslos se asemeja a un gatillo de fusil, una actitud en gatillo de fusil asociado a la hiperextensión dorsal y cervical, ¿no? Entonces, una contractura de los músculos de los miembros inferiores. Hay contractura también de la pared abdominal. Los músculos de la pared abdominal ya no producen retracción, ¿no? Eso se llama vientre en batea, propio del síndrome meningoencefálico. También tenemos contractura de los músculos de la cara. Es menos frecuente, pero en caso de que se encuentre, nos puede producir un signo que es el trismus, la risa sardónica, ¿no? Y finalmente, al examen físico vamos a nosotros hacer uso de los signos de Kerning, el cual tiene dos variantes. El Kerning 1, ahí está con la letra A. Cuando el paciente en decúbito dorsal se coloca, el médico coloca el brazo debajo del cuello o debajo de su espalda y se lo sienta pasivamente al paciente, ¿no? Se apoya la mano libre sobre sus rodillas tratando de impedir que las flexione. Y el signo es positivo cuando ocurre la flexión de las rodillas a pesar de la oposición que está el médico produciendo, ¿no? El Kernig 2, cuando el paciente está en decúbito dorsal, la mano del médico explorador levanta uno de sus pies o de sus miembros inferiores por el talón y el signo consiste en que a cierta altura, generalmente a los 60 grados, el paciente no puede mantener el miembro extendido y lo flexiona a nivel de la rodilla. Entonces, ese es el Kernig 2. Luego tenemos los signos de Brudzinski. También hay el Brudzinski 1, el cual se lo explora con el paciente en decúbito dorsal echado, colocando la mano en la región de la nuca, ahí como pueden ver, y la otra sobre el pecho, ¿no? El signo consiste en que el paciente realiza una flexión de ambas rodillas cuando se flexiona la cabeza contra el pecho. Ese es el signo de Brudzinski 1. Y el Brudzinski 2 lo hacemos el paciente en decúbito dorsal, flexionamos la pierna sobre el muslo y el muslo sobre el vientre y el paciente flexiona la rodilla contralateral, ¿no? Entonces es el Brudzinski 2. Con todo esto llegamos al diagnóstico del síndrome meningoencefálico. Miren, muy fácil de aplicarlo, cefalea y contracturas musculares. Y el estudio complementario por excelencia para definir el diagnóstico es la punción lumbar, ¿no? Donde obtenemos líquido cefalorraquídeo, que normalmente tiene un aspecto de cristal de roca. Tiene 10 a 45 proteínas, la glucosa está alrededor del 50%, los cloruros en 7.2 gramos litro. Recuento de células generalmente no hay, o puede haber hasta 2, y tipos celulares predominan los linfocitos, ¿no? O mononucleares grandes. Vamos a tener 3 eventos en nuestro medio muy importantes, saber los criterios de meningitis tuberculosa, porque seguimos siendo un país con alta epidemia de tuberculosis, ¿no? Meningitis supuradas, que eran meningitis bacterianas, infecciosas, donde, como se van a dar cuenta, existe consumo de glucosa, donde existe incremento de las células de los glóbulos blancos hasta 100.000 y predominio de los polimorfonucleares, ¿no? La meningitis viral prácticamente no hay nada de estas alteraciones, los virus no consumen azúcar ni proteínas y predominan los linfocitos. Y la tuberculosa, que tiene su capítulo aparte porque, por su alta incidencia, ¿no? También es una meningitis bacteriana, hay consumo de glucosa, hay incremento de células, pero no tanto como una bacteriana. Pero a diferencia de la bacteriana, donde predominan los polimorfonucleares, ¿cómo nos damos cuenta que es tuberculosa? Porque ambas se parecen, ¿no? Pero en la tuberculosa predominan linfocitos, o sea, recuento celular alto con linfocitos en líquidos cefalorraquídeos, tuberculosis, ¿no? Muy fácil el diagnóstico. Ahora vamos a hablar de los síndromes piramidales. En los síndromes piramidales hay afectación de los núcleos de la base, el núcleo rojo, subtalámico, la sustancia negra, etcétera, los cuales nos van a traer trastornos del movimiento, trastornos del tono y trastornos de la postura. Tres síndromes, ¿no?
Al hablar del trastorno del movimiento, vamos a hablar de la bradicinesia y de la hipercinesia. Bradicinesia quiere decir movimiento lento, ¿no? Esta es la fase típica del paciente con bradicinesia, una fase inexpresiva, ¿no? La fase parkinsoniana. ¿Cómo vamos a valorar esa bradicinesia? El paciente generalmente tiene dificultad para el movimiento, da pequeños cortos pasos, ¿no? Hay ausencia de movilidad en los brazos, ¿no? Muy importante. Y pedimos que haga un gráfico donde el paciente, donde el médico le dibuja esta imagen en espiral y el paciente dibuja esta pequeña, ¿no? Eso se llama micrografía, que es un signo de la bradicinesia. Las hipercinesias pueden manifestarse con temblor, corea, balismo, mioclonías y tics, ¿no? Las hipercinesias. Entonces, el temblor, la mayor parte del temblor es fisiológico, ¿no? Le pedimos al paciente que coloque sobre los muslos y vamos a ir valorando. Generalmente el temblor son movimientos rítmicos sobre un eje semicirculares, involuntarios, ¿no? Que muchas veces ceden con la acción, ¿ya? Entonces, ese es el temblor de la hipercinesia. Aquí tenemos una clasificación del temblor que está en su texto. Puede ser por acción, el postural de actitud, el más frecuente el fisiológico, ¿no? Que no tiene una repercusión de enfermedad. Luego puede haber el temblor intencional o de movimiento en varias enfermedades por depósitos, especialmente de cobre o toxicidad por drogas. Y el temblor en reposo, como en la enfermedad de Parkinson, de Wilson, intoxicaciones de metales pesados. Entonces, las hipercinesias dijimos temblor, luego tenemos corea, ¿no? Ahora vamos a ver este video de un paciente con corea, donde pueden ver ahí movimientos completamente desordenados, ¿no? De varios grupos musculares, no solamente es uno. Entonces, hay compromiso de varios grupos musculares, superiores, inferiores. Estos movimientos son involuntarios, el paciente no los puede controlar. Hay sacudidas musculares, ahí pueden ver, rápidas, irregulares, que como les digo son de manera involuntaria, ¿no? Generalmente esta corea desaparece durante el sueño y aumenta con el estrés. Cuando lo estresamos al paciente se incrementa, ¿no? Y los movimientos voluntarios pueden ser distorsionados por la superposición de los movimientos involuntarios. La fuerza siempre va a estar conservada y afecta a grandes grupos musculares, ahí se llama corea generalizada. Cuando es en pequeños grupos se llama corea focal, como la lengua, el brazo. Luego vamos a tener los balismos, ¿no? Y el hemibalismo. Ahí, igual, se caracteriza el hemibalismo, es una corea, pero a diferencia de la corea que era bilateral, el hemibalismo va a ser unilateral, ¿no? Hemicorporal. Generalmente son movimientos de sacudida violentos que involucran los músculos proximales de las extremidades. Entonces, este es un hemibalismo. Puede haber monobalismo cuando es solo un miembro, ¿no? Ahora vamos a ver las mioclonías, que se definen como sacudidas o contracciones musculares bruscas. Aquí en este niño pueden ver unas mioclonías en la lengua y en los labios. Se observan en miembros generalmente en la cara, en el tronco, en los ojos, velo del paladar, faringe. Estas mioclonías pueden ser focales cuando comprometen una sola parte del cuerpo, multifocales cuando son varias o generalizadas cuando es todo el cuerpo. Entonces ahí hay movimientos de contracción muscular. Aquí otro ejemplo de mioclonía, miren.
Ahí observen bien la contractura muscular, ¿no? De las mioclonias. Y los tics, que son movimientos anormales, involuntarios, bruscos, el paciente percibe como una necesidad irresistible de realizar el movimiento, ¿no? Por eso se lo denomina tic. Pero ese movimiento es suprimido por la voluntad, no es involuntario como nosotros hemos visto. Decíamos, ya hemos visto trastornos del movimiento, bradicinesias e hipercinesias, ahora vamos a ver trastornos del tono. El tono, ustedes ya han visto también en el síndrome piramidal, tiene sus características, ¿no? Hay que saberlo diferenciar del tono por hipertonía extrapiramidal. En el extrapiramidal hay signo de la rueda dental, ¿no? Al paciente le tomamos de la muñeca y vamos realizando movimientos circulares alrededor de su articulación de la muñeca y vamos a percibir como una rueda dental. Generalmente, como han visto en los balismos, ese tono se exagera con el reposo, afecta por igual músculos agonistas y antagonistas y los reflejos profundos están normales, a diferencia del piramidal, que es muy importante valorar reflejos porque en el piramidal siempre van a estar incrementados. Y la hipotonía, ¿no? Donde el paciente, que tenemos un video de una hipotonía congénita, el paciente tiene dificultad para el movimiento, ¿no? Que no hay fuerza muscular, ¿no? Los pacientes, fuerza muscular. Entonces, generalmente las patologías son recesivas, ¿no? Y el paciente sí, evidentemente logra un desarrollo parcial, pero con mucho tratamiento, mucho. Muy bien. Ya hemos visto trastornos del tono, hipertonías, hipotonías, ahora vamos a ver trastornos de la postura, y ahí necesitamos hablar, viendo este video, vamos a hablar de la distonía, ¿no? La distonía es el síndrome producido por la contracción muscular tenidas que se expresan, ahí como pueden ver en la imagen, por posturas anómalas, movimientos generalmente repetitivos de torsión, y hacemos uso de, en semiología, en la historia clínica, paciente con postura distónica, ¿no? Y esta es la postura distónica, que se refiere a la deformidad postural. Por lo común hay torsión sobre el eje del segmento corporal afectado y en algunos casos es permanente y sostenido, ¿no? Entonces, la distonía es la alteración. Vamos a ver ahora los síndromes cerebelosos. Ya ustedes saben que el cerebelo es la estructura dentro de la bóveda craneana que se encarga del equilibrio más que todo, ¿no? Es el conjunto, el síndrome cerebeloso va a ser un conjunto de alteraciones en las conexiones que tiene este órgano con el sistema nervioso y con el sistema periférico. Entonces, las manifestaciones clínicas de este síndrome se va a dar por alteraciones de la motilidad cinética y estática. Y así vamos a tener alteraciones de la eumetría. La eumetría es la medición exacta del movimiento, ¿no? Entonces, para hacer este lanzamiento, el paciente tiene que medir su movimiento, hacer uso de la eumetría. Va a haber también alteración de la isostenia, es decir, la adecuada intensidad que se aplica a una fuerza de acción motor. Alteración de la sinergia. La sinergia va a ser la que permite la acción coordinada de los músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Incrementa la función agonista disminuyendo el antagonista en el ejercicio. Alteraciones de diadococinesia, en el cual la diadococinesia consiste en la condición para ejecutar movimientos sucesivos de manera rápida, ¿no? Y alteraciones del tono muscular, ¿no? Cuando hay repercusión en la postura y los movimientos del equilibrio. Entonces, el cerebro tiene vías aferentes y eferentes. Las vías aferentes son la vía espinocerebelosa, y ustedes pueden ver ahí superior, anterior, etcétera, que transmiten la información desde los músculos y articulaciones en relación a la postura que tienen en relación al espacio hacia el cerebelo, ¿no? Y el aparato vestibular es otra vía aferente, el cual informa sobre la postura y el desplazamiento de la cabeza. Es muy importante.
¿Cuál va a ser la clínica del síndrome cerebeloso? Las manifestaciones clínicas va a ser esencialmente vértigo, el vértigo generalmente de tipo central. ¿Cómo es el vértigo de tipo central? Que puede ocurrir cuando está parado el paciente, ¿no? O cuando está echado en decúbito lateral. Sobre todo si se echa del lado de la lesión, mayor va a ser su vértigo, ¿no? Es una alucinación de movimiento en la que el paciente nota erróneamente que su entorno gira y él se encuentra girando en relación a su entorno, ¿no? Entonces, los signos más frecuentes van a ser el mareo, la cefalea, el dolor de cabeza, los vómitos, que pueden más bien ser parte de la hipertensión endocraniana que acompaña a procesos expansivos a nivel del cerebro, ¿no? Y vamos a tener signos, trastornos estáticos de la posición, trastornos cinéticos de los movimientos activos y trastornos de los movimientos pasivos. Ahora vamos a pasar a detallar cada uno de estos. Y miren, muy sencilla la clínica del síndrome cerebeloso. Vamos a llegar al diagnóstico del síndrome cerebeloso. Entonces, los principales, el vértigo, ¿no? Y la cefalea, que muchas veces pueden haber vómitos. Decíamos, los trastornos estáticos de la posición. Aquí vamos a tener a la bueno, luego trastornos cinéticos de los movimientos activos y trastornos de los movimientos pasivos son los principales, ¿no? Entonces, dentro de los trastornos estáticos de la posición, vamos a tener la astasia, donde el paciente oscila estando de pie y aumenta su base de sustentación para equilibrarse. El paciente tiene que incrementar su superficie de sustento para equilibrarse. Generalmente el paciente cierra los ojos, no cae. Generalmente los pacientes cerebelosos no presentan el signo de Romberg. El Romberg es más para vértigo periférico, vértigo del oído. Entonces, también pueden haber desviaciones en el que el paciente lo ponemos de pie y puede inclinarse hacia adelante. O eso se llama propulsión, o hacia atrás, retropulsión, o hacia los lados, lateropulsión izquierda y derecha. Puede haber temblor también, el temblor es de intención, o sea, al hacer una actitud, el temblor cerebeloso es más frecuente que el temblor de las extrapiramidales en pacientes que tienen patología cerebrovascular. Puede haber hipotonía muscular, los músculos del lado comprometido están débiles, ¿no? Con atrofia. Esto se evidencia a la palpación, ¿no? Y en las maniobras de motilidad. Entonces hay hipotonía muscular. Los trastornos estáticos. Ahora vamos a hablar de los trastornos cinéticos de los movimientos activos, donde hay varias maniobras, como ser la marcha, en la cual el paciente nos va a presentar una marcha titubeante o de ebrio. La cabeza y el tronco oscilan, hay una ataxia de tronco, y el paciente camina en zigzag, desviándose de lado a otro. Entonces, en esos casos es muy importante valorar la marcha, ¿no? La dismetría es la incapacidad que tiene el paciente de alcanzar un blanco, ¿no? Por eso se le pide que con el dedo se toque la punta de la nariz, con el lado derecho, con el lado izquierdo extendiendo los brazos. O el talón rodilla, ¿no? Que con el talón se toque la rodilla contralateral para valorar dismetría. La ataxia la vamos a valorar. A la ataxia también la conocen en otros libros como sinergia o asinergia. Se refiere a la incoordinación de los movimientos voluntarios, ¿no? El paciente puede tener una gran asinergia cuando está en un síndrome cerebeloso intenso y no puede ni caminar. La prueba de la flexión del tronco, también utilizado para trastornos cinéticos de los movimientos activos. El paciente está echado con los brazos cruzados sobre el tórax y se le pide que trate de incorporarse y el paciente no lo logra, ¿no? Hacerlo y entonces se flexiona con los miembros en extensión. La prueba de la inversión del tronco se le solicita al paciente que incline hacia atrás y las personas normales flexionan las piernas para hacer este movimiento, para mantener el equilibrio, mientras que el cerebeloso no las flexiona y pierde el equilibrio y se cae. La prueba de la flexión de la pierna, el paciente está en decúbito dorsal, se le pide que flexione el miembro inferior del modo que trate de tocar con la región glútea. El sujeto normal lo hace sin talón,
La prueba del arrodillamiento se solicita al paciente que se arrodille en una silla con un respaldo y el paciente cerebroso generalmente va a levantar la rodilla del lado afectado por la sinergia. La adiadocinesia se trata de la pérdida de la diadocinesia, ¿no? Que es la condición normal que permite, decíamos, realizar movimientos alternantes con rapidez. Entonces el paciente tiene movimientos lentos, hay una alteración entre músculos agonistas y... denme un segundito. Muy bien, entonces la pérdida de la diadocinesia, decíamos, ¿no? Donde el paciente no puede realizar movimientos alternantes con rapidez. La braditeleocinesia, a diferencia de otros, esto se refiere a la descomposición del movimiento. ¿Cómo vamos a valorar esto? Dividiendo un movimiento complejo en otros más simples. Por ejemplo, levantar una servilleta, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en 3 movimientos simples. Los reflejos pendulares son secundarios a la hipotonía muscular. Suele lograrse típicamente al obtener un reflejo patelar a nivel de la rodilla y el paciente va a ir pendulando el miembro. Luego, los trastornos de los movimientos pasivos. Tenemos la prueba de pasividad de André Thomas, así se la llama. Es una prueba que tiene la propiedad de imponer una actitud en las articulaciones o sectores del cuerpo sin que el paciente corrija u oponga resistencia al movimiento, ¿no? Entonces, estando el paciente de pie, por ejemplo, nosotros como médicos nos colocamos por detrás, lo tomamos de la cintura, le imprimimos al tronco movimientos de rotación derecha e izquierda, lo cual permite observar un movimiento en vaivén, ¿no? Entonces, ese movimiento el paciente lo va a seguir replicando, pero incrementando la superficie del movimiento, ¿no? Va a ser un movimiento mucho más largo. También hay las pruebas de resistencia de Stewart. Estas pruebas de resistencia se efectúan múltiples movimientos, tratando de que el paciente mantenga todavía su estabilidad. Otros trastornos, vamos a ver la alteración del lenguaje, ¿no? Por la afectación en sus fibras eferentes, perdón, en el cual el paciente no va a tener una coordinación adecuada de las palabras. Puede haber nistagmo, ¿no? Un movimiento de los ojos en sentido horizontal o vertical, dependiendo al estímulo. Trastorno de la escritura. Ya el paciente, como está perdiendo varias facultades que lo ubican en el espacio, puede también tener un trastorno de la escritura, hacerlo de manera desordenada y no coordinada. Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles en cuanto a semiología aplicada. ¿Alguien tiene alguna consulta de repente? Ok. Las preguntas del examen van a ser estrictamente desarrolladas del contenido que hemos visto, nada más que no hayamos visto. Entonces, le voy a pasar la presentación al representante para que ustedes lo tengan y lo vayan a repasar. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Que tengan